Aquella mañana, un silencio diferente envolvía la mansión Valdemar, como si las propias paredes supieran que los secretos de 20 años estaban a punto de salir a la luz. Carmen ajustó sus guantes de goma y miró una vez más el imponente reloj de péndulo del vestíbulo. Las 9 de la mañana. Don Ricardo estaría en el hospital recibiendo su tratamiento de quimioterapia. Como cada martes desde hacía 3 meses, la familia había salido temprano, dejándola sola en la enorme casa que había limpiado durante los últimos 5 años. A los 42 años, Carmen había aprendido a ser invisible. Sus manos trabajadoras conocían cada rincón de esa mansión mejor que sus propios dueños. Había visto nacer y crecer a los nietos de don Ricardo, había consolado a doña Esperanza cuando murió hace 2 años, y había guardado silencio sobre las peleas familiares que resonaban por los pasillos de mármol. Pero esa mañana había algo distinto en el aire. «Buenos días, Carmen», le había dicho Alejandro, el hijo mayor de don Ricardo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi padre quiere que revises el desván hoy. Dice que es hora de deshacerse de algunas cosas viejas antes de...». Su voz se quebró ligeramente. «Antes de que ya no pueda decidir qué hacer con ellas». Carmen asintió en silencio. Todos sabían que don Ricardo no tenía mucho tiempo. El cáncer avanzaba rápido y los médicos habían sido claros, tal vez 2 meses, 3 si tenía suerte. El desván era un lugar que había evitado durante años, no porque don Ricardo se lo hubiera prohibido, sino porque emanaba una tristeza que se pegaba a la piel como polvo viejo. Subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pies, empujó la pesada puerta y encendió la luz. La habitación estaba llena de recuerdos amontonados, baúles de viaje de cuero agrietado, cuadros con marcos dorados empañados por el tiempo y muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas dormidos. Carmen comenzó por el rincón más alejado, donde una vieja cómoda de caoba se alzaba contra la pared. Los cajones estaban hinchados por la humedad y se resistían a abrirse. Cuando finalmente logró abrir el segundo cajón, encontró cartas amarillentas atadas con cintas descoloridas, fotografías en blanco y negro y pequeños tesoros sin valor aparente. Fue al mover la cómoda para limpiar detrás que sintió algo extraño. La pared sonaba hueca. Con cuidado presionó diferentes puntos hasta que uno cedió ligeramente. Era un pequeño panel secreto, tan bien disimulado entre los relieves de la pared que habría sido imposible notarlo sin tocar cada centímetro. El panel se deslizó hacia un lado, revelando un espacio estrecho. Carmen introdujo la mano temblorosa y sacó un sobre de papel grueso, amarillento por los años. Su corazón se aceleró cuando leyó la fecha, 15 de marzo de 2020 años atrás. La letra era elegante pero temblorosa, como si quien escribiera estuviera muy nervioso o muy enfermo. Si estás leyendo esto significa que ya no estoy para defenderte de la verdad. Perdóname, hermano, por llevármela a la tumba durante tanto tiempo. La herencia que has construido no te pertenece. El verdadero heredero de la fortuna Valdemar vive, y tú lo conoces bien. Su nombre está en el sobre que encontrarás detrás del reloj de péndulo del vestíbulo. He cometido un error terrible que ha durado demasiados años. La culpa me consume, pero no tuve el valor de confesarte la verdad mientras vivía. Tu hermano que te amó siempre pero te traicionó una vez, Eduardo. Carmen se dejó caer sobre un baúl cercano, la carta temblando en sus manos. Eduardo Valdemar había sido el hermano mayor de don Ricardo, muerto en un accidente de auto hace exactamente 20 años. Según la familia, Eduardo había muerto sin descendencia, lo que convirtió a Ricardo en el único heredero de la inmensa fortuna familiar. Pero esta carta sugería algo completamente diferente. El sonido de la puerta principal, abriéndose, la sobresaltó. Voces conocidas flotaron desde el vestíbulo. La familia había regresado más temprano de lo esperado. «Carmen», la voz de Alejandro resonó por la casa. «¿Dónde está usted?» «Aquí arriba, señor Alejandro», respondió, tratando de mantener la calma mientras guardaba rápidamente la carta en el bolsillo de su delantal. Cuando bajó, encontró a toda la familia reunida en la sala, Alejandro con su esposa Patricia, su hermana Mónica con su marido Carlos, y los 3 niños correteando por la casa. Sus rostros reflejaban la tensión de quienes acababan de recibir noticias médicas. «¿Cómo está don Ricardo?», preguntó Carmen con genuina preocupación.
Alejandro intercambió una mirada con su hermana antes de responder. No muy bien. Los médicos dicen que tal vez sea mejor que empiece a organizar sus asuntos. Mónica se limpió las lágrimas con un pañuelo bordado. Quiere cambiar el testamento. Dice que ha estado pensando en cosas del pasado, en su hermano Eduardo. El corazón de Carmen se detuvo por un instante. Papá siempre se pone sentimental cuando habla del tío Eduardo, continuó Alejandro. Dice que a veces siente como si él estuviera tratando de decirle algo, tonterías de la medicación, supongo. Patricia, que hasta ese momento había permanecido en silencio, agregó. Mencionó algo extraño hoy. Dijo que recordaba que Eduardo le había hablado de esconder algo importante en la casa, algo sobre un secreto que cambiaría todo. Carmen sintió que las piernas le temblaban. La carta en su bolsillo parecía pesar como una piedra. Carmen, dijo Mónica de repente, ¿encontró algo inusual arriba? ¿Algo que perteneciera al tío Eduardo? La pregunta la tomó desprevenida. Por un momento que se sintió eterno, Carmen luchó consigo misma. Podía mentir, guardar el secreto y dejar que las cosas siguieran su curso natural. Nadie sabría nunca que había encontrado la carta. La familia heredaría como siempre había planeado, y ella mantendría su trabajo tranquilo. Pero también pensó en don Ricardo, en sus noches de insomnio, en las veces que lo había encontrado mirando fotografías viejas con una tristeza que parecía más profunda que el luto normal. Y pensó en la justicia, en la verdad, en el peso de guardar secretos que no le pertenecían. Señora Mónica, comenzó lentamente. Hay algo que debería ver. Sacó la carta de su bolsillo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Alejandro tomó la carta con manos temblorosas y la leyó en voz alta. Cuando terminó, el papel cayó de sus manos como una hoja seca. «Esto es imposible», murmuró Carlos. «Eduardo no tenía hijos. Nosotros lo sabíamos todo sobre él». «Aparentemente no», susurró Patricia. Mónica se dirigió rápidamente al vestíbulo, seguida por los demás. Carmen observó desde cierta distancia mientras movían cuidadosamente el reloj de péndulo. Efectivamente, había otro compartimento secreto. Del interior, Alejandro sacó un segundo sobre, este con una caligrafía diferente. Lo abrió con dedos temblorosos y comenzó a leer. «Ricardo, mi querido hermano menor, si estás leyendo esto ya conoces mi primer secreto. Ahora te confesaré el segundo. Hace 25 años, cuando trabajaba en la fábrica textil de papá, conocí a una mujer hermosa llamada Rosa. Era empleada en el turno de noche. Nos enamoramos, pero yo era joven y cobarde. Cuando me dijo que estaba embarazada, tuve miedo. Papá jamás habría aceptado que su heredero se casara con una trabajadora de fábrica. Le di dinero para que se fuera de la ciudad. Nunca volví a verla, pero nunca dejé de amarla. Antes de morir, contraté un investigador. Mi hijo vive. Se llama Miguel Ángel Vargas. Trabaja como mecánico en el taller de la calle Libertador, número 237. Tiene mis ojos y la sonrisa de Rosa. La mitad de todo lo que heredaré debería ser suyo. He sido un cobarde toda mi vida, pero tú eres mejor hombre que yo. Haz lo que yo no pude hacer. Dale a mi hijo lo que le pertenece. Eduardo». El silencio que siguió fue interminable. Carmen vio cómo las caras de la familia pasaban por un caleidoscopio de emociones. Shock, dolor, confusión y algo que parecía extrañamente parecido al alivio. «Miguel Vargas», repitió Mónica lentamente. «¿Taller de la calle Libertador?» «Yo lo conozco», dijo Carlos de repente. Todos se volvieron hacia él. «Llevo mi auto a ese taller desde hace años. Es un hombre honesto, trabajador. Tiene una familia hermosa, 2 hijas pequeñas». Hizo una pausa. «Ahora que lo pienso, sí tiene algo de los rasgos Valdemar, especialmente los ojos». Patricia se dejó caer en un sillón. «¿Qué vamos a hacer?». La pregunta quedó flotando en el aire como incienso pesado. Carmen, que había permanecido en silencio observando el drama familiar desarrollarse, finalmente habló. «¿Puedo decir algo?». Todos la miraron. En 5 años de trabajo, Carmen nunca había ofrecido su opinión sobre asuntos familiares. «Adelante», dijo Alejandro. «Hace 20 años, don Eduardo escribió esta carta porque la culpa no lo dejaba vivir en paz. Don Ricardo lleva 20 años sintiendo que algo no estaba completo en su vida, que su hermano trataba de decirle algo.
Tal vez. Carmen pausó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tal vez sea hora de que don Eduardo finalmente descanse en paz, y don Ricardo pueda dormir tranquilo sabiendo que honró la memoria de su hermano. Mónica sintió lentamente. Carmen tiene razón. Papá siempre decía que lo más importante para él era hacer lo correcto, sin importar lo difícil que fuera. Pero, ¿y si este Miguel no es realmente hijo de Eduardo?, preguntó Patricia. ¿Y si es un error? Entonces haremos una prueba de ADN, respondió Alejandro con una determinación que sorprendió a todos. Y si resulta ser nuestro primo, bueno, entonces es nuestro primo. Carlos se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín donde los niños jugaban ajenos al drama que se desarrollaba dentro. ¿Saben qué me parece más extraño de todo esto? Que Carmen haya sido quien encontró las cartas. Después de tantos años, justo cuando papá está, no terminó la frase. No es extraño, dijo Mónica suavemente. Carmen conoce esta casa mejor que nosotros. Si había algo escondido, ella era la persona destinada a encontrarlo. Carmen sintió una calidez extraña en el pecho. Por primera vez en 5 años, se sintió como algo más que una empleada invisible. ¿Qué les parece si vamos a conocer a Miguel?, sugirió Alejandro. Hoy mismo. El taller de Miguel Vargas estaba en una zona modesta de la ciudad, rodeado de casas pequeñas con jardines llenos de flores. Carmen había insistido en acompañarlos, diciendo que tal vez necesitarían una presencia neutral para romper el hielo. Miguel era un hombre de unos 35 años, alto y delgado, con manos manchadas de grasa y una sonrisa que se congeló cuando vio al grupo elegante acercarse a su taller. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó, limpiándose las manos con un trapo. Alejandro se adelantó. ¿Usted es Miguel Ángel Vargas? Sí, señor. ¿Hay algún problema? No, no hay problema. Mi nombre es Alejandro Valdemar. Creo que necesitamos hablar. El apellido Valdemar claramente significaba algo para Miguel. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego se estrecharon con sospecha. ¿Los Valdemar? ¿Los dueños de las fábricas? Entre otras cosas, sí. Miguel se cruzó de brazos. Mire, señor, si vienen a comprar mi taller para construir otro centro comercial, ya les digo que no está en venta. Mónica se adelantó con una sonrisa gentil. No venimos a comprar nada, Miguel. Venimos porque acabamos de descubrir algo sobre tu familia. Mi familia. La voz de Miguel se suavizó ligeramente. ¿Tu madre se llamaba Rosa?, preguntó Carmen suavemente. Miguel la miró con curiosidad renovada. Sí, Rosa Vargas. Murió cuando yo tenía 15 años. ¿Por qué? ¿Te habló alguna vez de un hombre llamado Eduardo? El cambio en el rostro de Miguel fue inmediato. Sus defensas se desplomaron y sus ojos se llenaron de una tristeza vieja. Eduardo. Sí, me habló de él. Dijo que había sido el amor de su vida, pero que era de una familia muy rica que nunca la habría aceptado. Me dijo que él había muerto en un accidente antes de que yo naciera. Miguel pausó. ¿Por qué preguntan? Alejandro sacó las 2 cartas. Porque Eduardo era nuestro tío, y según estas cartas, tú eres nuestro primo. Miguel leyó las cartas 3 veces antes de levantar la vista. Sus ojos, que efectivamente tenían la forma característica de los Valdemar, estaban llenos de lágrimas. Mi madre tenía razón, murmuró. Siempre dijo que yo tenía los ojos de mi padre. Lo que siguió fue un abrazo torpe pero lleno de emoción entre primos que acababan de conocerse. 3 semanas después, los resultados de la prueba de ADN confirmaron lo que todos ya sabían en sus corazones. Miguel Ángel Vargas era hijo de Eduardo Valdemar. Don Ricardo, que había recibido la noticia desde su cama de hospital, pidió que trajesen a Miguel inmediatamente. El encuentro entre el tío y el sobrino que nunca conoció fue tan emotivo que las enfermeras tuvieron que salir de la habitación. Perdóname, le dijo don Ricardo a Miguel, tomando sus manos manchadas de trabajo entre las suyas pálidas y delgadas. Perdóname por no haber buscado la verdad antes. No hay nada que perdonar, tío, respondió Miguel. Ni usted ni yo sabíamos, pero Eduardo sí sabía y trató de decírnoslo durante años. Don Ricardo miró hacia la ventana del hospital. Tal vez los muertos encuentran formas de hablar con los vivos cuando hay asuntos pendientes. Carmen, que había sido invitada a presenciar este encuentro por insistencia de toda la familia, sintió una paz profunda. Había hecho lo correcto.
El testamento de don Ricardo fue modificado. Miguel recibiría la mitad de la herencia que habría correspondido a Eduardo, tal como su padre había deseado. Además, fue oficialmente reconocido como miembro de la familia Valdemar. Pero la historia no terminó ahí. Miguel, que resultó ser un hombre de principios tan sólidos como los de su padre biológico, decidió usar parte de su herencia para crear un fondo de becas para hijos de trabajadores de fábrica que quisieran estudiar. Lo nombró Fondo Rosa Vargas, en honor a su madre. Carmen continuó trabajando en la mansión, pero ahora como algo más que una empleada. Se había convertido en la guardiana de los secretos familiares y la confidente de todos. Alejandro le aumentó el sueldo y le dio una habitación permanente en la casa cuando quisiera quedarse. Don Ricardo murió 2 meses después, en paz, rodeado de una familia que ahora incluía a Miguel y sus 2 pequeñas hijas, que llenaron la mansión de risas que había extrañado durante años. En el funeral, Miguel se acercó a Carmen. «Gracias», le dijo simplemente. «¿Por qué? Por ser valiente cuando nadie más lo fue, por encontrar lo que estaba perdido». Carmen sonrió, mirando hacia el cielo despejado. «Yo solo limpié donde había que limpiar. Fueron don Eduardo y don Ricardo quienes hicieron el trabajo difícil». Pero en su corazón sabía que a veces ser la persona correcta en el lugar correcto en el momento correcto era exactamente lo que el universo necesitaba para que la justicia finalmente prevaleciera. Y por las noches, cuando caminaba por los pasillos de la mansión Valdemar, Carmen juraba que podía sentir una presencia tranquila, como si Eduardo finalmente hubiera encontrado la paz que había buscado durante 20 años. La verdad, después de todo, tenía una forma misteriosa de encontrar la luz sin importar cuánto tiempo hubiera permanecido enterrada en la oscuridad.